¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió el domingo próximo pasado del 2 de junio, tanto en el país como en Querétaro particularmente? Híjole, todavía seguimos en la parte de la digestión de la información y de los cómputos y los resultados, pero así a priori, más allá de hacer un análisis ya mucho más sesudo, más a profundidad, me parece que primero hay que separarlo. La elección federal, una elección cantada hace más de un año, una elección en donde algunos analistas decían es que no viene López Obrador en la boleta, y yo les refutaba diciendo no solo viene López Obrador, sino todo lo que significa y lo que representa y la narrativa de su gobierno y la aprobación o rechazo que pueda llegar a tener. Por un lado, y una campaña muy consolidada, una Claudia que no comete errores, una Claudia que aprovecha la popularidad enorme que tenía el presidente de la República, más de 70% en algunas encuestas que por cierto fueron las más atinadas para la elección, entonces las daré por buenas, y donde sin hacerse a un lado ni mostrar un camino distinto, dice y adopta literalmente la continuidad del proyecto del presidente. Esta frase del segundo piso de la transformación, es decir, sí nos gusta lo que está y queremos más, y mi gobierno y lo que yo te proyecto y te ofrezco, a ti mexicana, mexicano, es continuar con lo que está hoy. Y eso es lo que estaba queriendo la gente. Me parece que el resultado es abrumadoramente mayoritario para el proyecto del presidente, que refleja una continuidad, Claudia. Entonces, una elección que la verdad es que se veía muy cantada mucho tiempo antes. Nos hicieron dudar algunos o algunas, pero también luego hay que reconocer que los seres humanos, cuando no nos gusta lo que vemos, estamos constantemente buscando algo que sí se parezca a lo que pensamos. Y entonces nos ponen una encuesta por delante que nosotros mismos desprestigiábamos, pero nos la ponen por delante y nos dicen, mira, en esta sí puedes ganar. Y eso es lo que nos compramos, porque así funciona la mente del ser humano, porque necesitamos abrazar ese tipo de ideas para poder levantarnos todos los días y seguir luchando. Entonces fue un autoengaño generalizado, esa es la realidad. Me parece que nada cambió en el último año, nada cambió en las preferencias electorales, y pues mayoritariamente el pueblo de México eligió continuar con este gobierno. Dime una cosa, ¿se equivoca esta alianza que hace unos años era impensable, el PRI, el PAN, el PRD, juntos en una alianza? ¿Se equivoca la alianza en la candidatura de Xóchitl Gálvez? Matemáticamente no había posibilidad alguna de competirle a Morena solos. Si juntos nos ganan de esta manera por casi 30 puntos porcentuales, ahora imagina el escenario donde hubiéramos competido solos, donde nos hubiéramos intentado arrebatar durante 3 meses votos entre un partido y otro. Esa elección la vivimos en 2018, en donde ambos partidos, PRI y PAN, literalmente en los espacios de radio y de televisión le pedíamos a los mexicanos el voto útil. No votes por el PAN, vota por Pepe Mid porque va en segundo lugar. Y ellos decían, no votes por Pepe Mid, vota por Ricardo Anaya porque va en segundo lugar. Y lo único que hicimos fue pulverizar el voto que teníamos nosotros. Entonces, me parece que era inimaginable, impensable competir solos. Si aún juntos nos fue como nos fue, me parece que solos tal vez hubiera sido estratégico, pero para los partidos políticos y sus espacios en los congresos, pero no para participar en realidad. Y segundo también, que hay que hablarlo, la candidata. Una candidata que de pronto emerge, que a muchos nos convenció los primeros días y nos desilusionó después y después nos volvió a ilusionar, pero que estábamos tan desesperados en la oposición de encontrar una figura que pudiera hacernos creer que éramos competitivos, que compramos la primera que encontramos. Entonces, me parece que ahí también nos equivocamos todos, en ese ánimo tan desesperado de querer encontrar una respuesta a los problemas que estábamos enfrentando, es decir, electoralmente, a un presidente con el 70% de aprobación, a una Claudia Sheinbaum con una enorme intención de voto. Esa desesperación nos llevó a arroparla, adoptarla, y la verdad es que no le gustó a nuestros electores. Ahí están los resultados. Me parece brutal que en lugares como la Ciudad de México, que le apostaban a que la clase media, media alta, pues iba a salir en masa a votar por el PAN, votó por Morena. Ahí están los datos. O sea, ni la marea rosa vimos. Pues votaron seguramente, y ahí está el 1,000,000 de votos.
Pero a esa clase social a la que constantemente le quisieron hablar, mayoritariamente votó por Claudia. Entonces ni siquiera llegaron a convencerse de la candidata, del proyecto, más allá de la alianza, la coalición y los partidos que la encabezaban. ¿Cuál es el futuro para el PRI que tú prevés en esta elección? 9% de la votación va decreciendo en cada elección. La de 2018 llegaron rascando el 12%, 9% ahora. ¿Qué futuro le ves al PRI? Me parece que como nunca se están regionalizando los partidos políticos en México, salvo Morena, que es sin duda alguna una gran fuerza nacional, pero los partidos fuera de Morena, fuera del gran partido oficial del siglo XXI en este país, nos estamos regionalizando y entonces resulta que hay un PRI muy fuerte, un PRI que ni siquiera requiere de alianzas para ganar la mayoría calificada en su congreso local como en Coahuila, pero tenemos un PAN fortísimo en el estado de Querétaro, pero un PAN que no tiene registro, por ejemplo, en Tabasco y no mete un solo regidor plurinominal. Entonces, lo que estamos viendo, me parece en términos macro en el país, es cómo se están regionalizando las fuerzas políticas y tiene mucho que ver con el transfugismo o como le llaman el chapulineo de los actores políticos también locales, que se están yendo a distintas fuerzas políticas y están dejando también sin votos a, digamos, su partido de origen. Entonces, el caso de Querétaro, por ejemplo, es muy emblemático, en donde el PRI hace 3 años fue solo, no fuimos con el PAN, no fuimos con el PRD, porque ellos no lo quisieron así, hay que dejarlo muy claro, y saca una votación, me parece, bastante respetable. Estaba viendo los números y tuvimos más o menos una media de 16% de votación, por ejemplo, en ayuntamientos, hace 3 años. Hoy no llegamos, o llegamos apenas al 5%. Entonces, ¿cómo esta alianza o cómo aliarnos con el partido grande de oposición, que es el PAN en Querétaro, nos va desdibujando poco a poco? Entonces, me parece que para analizar el futuro del PRI hay que analizar cada una de las regiones del país, cada estado de la República, la coyuntura muy particular que tienen y tomar decisiones locales, más que nacionales. Es muy importante, sí, es un partido nacional, es muy importante la dirigencia, insurgentes, todo, pero si no lo reconstruimos desde lo local, vamos a terminar con un partido regional, que es al final un partido marginal. Morena en Querétaro. Claudia Sheinbaum solamente en un municipio no gana y además se llevan la mayoría en el Congreso por elección directa o mayoría relativa. Impresionante, impresionante el voto diferenciado en el estado de Querétaro, como pocos en el país, en donde la gente elige al presidente municipal del PAN, pero a los diputados locales del municipio de Querétaro de Morena, pero a la presidencia de la República, abrumadoramente Claudia, me parece que termina ganándole por 20 puntos porcentuales. Lo mismo sucede en los municipios, por ejemplo, que componen el primer distrito federal, allá a la sierra, el semidesierto, hasta Tequisquiapan, en donde llegan de todos los colores, llegan de todos los partidos, llegan personajes muy particulares. Ahí el PRI gana 2 municipios en la sierra, pero en esos mismos municipios nuestra candidata a diputada federal pierde por más de 20 puntos. Entonces te habla de un elector o de un electorado bastante sofisticado, me parece, que sí analiza a las personas, que conoce historias de vida, más allá del partido, digamos, del que emana. Y también, lo tengo que decir porque soy parte de, yo sí veo un voto de castigo en el Congreso local. Me parece que pecaron algunos de la soberbia de creer que la gente no se da cuenta de lo que pasa. Y lo que pasa sí importa. Y si tú por ley tienes que sesionar 2 veces al mes, pero tus sesiones son aprobar el Día de la Salud Bucal y en la segunda sesión de ese mes aprobar la conmemoración de la Carta del Constituyente de no sé qué, pues la gente se da cuenta. Claro. La gente se da cuenta que hay temas fundamentales que requieren de discusión pública, que no están siendo representados en un parlamento y también castiga, Y sí querían un cambio, no en el Ejecutivo, me queda muy claro. Bueno, en San Juan del Río se quedaron a muy poco, pero en términos de la zona metropolitana, los 4 grandes municipios en población, el PAN gana, pero pierden sus diputados. Entonces, sí hay un desgaste de esta mayoría aplastante que ha dominado estos 3 años. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuál va a ser tu papel en el Congreso del Estado? Bueno, primero saber si voy a entrar. Bueno, saber si vas a entrar.
¿cuál sería tu papel? ¿Vas a ir con el PAN en las propuestas, iniciativas, etcétera? ¿O cómo imaginas que sería? Mira, yo lo único que deseo de la próxima legislatura es que al no tener una mayoría abrumadora ninguno de los dos, porque va a estar prácticamente, llamémosle 40-40 o 45-45 y un 10% los demás que estamos ahí gravitando alrededor, es que por fin tengamos discusiones legislativas, que por fin pongamos los temas en la mesa, que creemos consensos, que aprobemos iniciativas, que dejemos de ser una oficina de trámite de los deseos del Ejecutivo, porque cuando un poder se subordina a otro se vuelve, por decirlo menos, inútil para la ciudadanía. Bueno, entonces, ojalá si van a ir a no quitarle ni una coma, pues sí está complicado. ¿Pero a quién? Porque está justamente vamos a entrar en un espacio en donde el gobernador puede proponer, claro, pero el Congreso dispone. Y entonces hay que convencer y hay que hacer política y hay que hablar con las distintas fuerzas políticas. Y eso es que no hay que tenerle miedo al debate. Me parece que en Querétaro se le tiene no respeto, sino rechazo al debate público de las ideas. Lo vimos ahora, yo no puedo creer cómo en una campaña para las presidencias municipales se hagan debates por Zoom. Se hagan debates con los candidatos y las candidatas desde su casa, con el delay que te puede dar el internet, todo, en un estado de situación en donde ya no hay pandemia o alguna naturaleza de salud que te lo obligue, que no haya medios de comunicación abiertos en donde se den mesas de debate entre candidatos, me parece verdaderamente increíble. Entonces, qué bueno que vaya a haber debate, qué bueno que vaya a haber diálogo, que vaya a haber persuasión, que vaya a haber distintas voces, porque donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Y hay que pensar distinto y construir entre la mayoría. Entonces yo aspiro a que ese sea el próximo Congreso, la próxima legislatura. Finalmente te pregunto, ¿a quiénes ves tú en una posible candidatura al gobierno del Estado? No falta tanto, faltan 2 años, pasaditos 2 años, la elección es dentro de 3, pero los trabajos inician en 2 años. ¿A quiénes ves en Morena, en el PAN, en el PRI, en una posible candidatura? ¿Qué opinas? Es futurearle mucho, todavía ni toman protesta, pero naturalmente en política siempre, cuando acaba una elección empieza la que sigue. El 27 empieza ahora en el 24, exacto. Eso tú lo sabes bien. Y hay boletos, es como la feria, ¿no? ¿Quién tiene boleto para entrar a la feria? Bueno, pues naturalmente quienes van a ocupar un espacio de relevancia política, de relevancia pública, pero si solamente están pensando en eso, si se dedican a construir eso y no aprenden de la lección que dio esta elección en particular en Querétaro, me parece que se pueden equivocar. Hay un hartazgo que está ahí, no pueden atribuirle todo a una ola nacional, a que Claudia fue la presidenta más votada de la historia, porque hay estados de la República en donde no pasó eso, ¿eh? Te refieres entonces, a ellos cuidado. Si no aprenden la lección. ¿No te asumes tú en ese ellos de haber aprendido esta lección? No, pues ojalá nos hubieran dejado participar en una candidatura común y estaríamos en ese espacio de hablar en plural. Lo que hay que construir ahora es el futuro y ver la conveniencia de seguir como lo estamos haciendo o de cambiar algunas cosas según la lección que nos acaba de dar esta última elección. ¿Ves el futuro con optimismo? El futuro político para ti, para el PRI. Bueno, yo creo que el futuro político de cada uno se construye en lo individual, con voluntad, con esfuerzo, con mucho trabajo cotidiano. El futuro del país me preocupa, eso sí, me preocupa que Morena esté a 4 o 6 senadores de la República de una mayoría calificada en ambas cámaras. Claro que me preocupa que gente pues tome protesta y se vaya a la bancada de Morena y con eso puedan hacer y deshacer. Eso sí me preocupa sin duda. De Querétaro, insisto, creo que le viene bien el debate público, creo que le viene bien no tener mayorías absolutas a ninguna fuerza política, creo que le va a venir muy bien el diálogo, la crítica, la auditoría al poder, en términos positivos hay que entenderlo sin el miedo a esto. Por supuesto que es más cómodo gobernar todos los poderes, ¿eh? Pero justamente para eso luchamos, ¿no? Para que nadie gobierne todos los poderes. Entonces, lo mismo sucederá en el Estado y hay que esperar. Vamos a ver qué sucede de aquí al 27. Todavía hay mucho que escribir.